Miren, ahora vamos a ver justamente la explicación de los ángulos que al parecer tienen muchas dudas con ello. Hemos visto el ángulo teta y el ángulo alfa de dirección de un vector. Entonces, para demostrar esa parte y que se entienda un poquito más, vamos a analizarlo solamente a un vector. Digamos, tenemos nuestro plano cartesiano con nuestro origen aquí. Supongamos que el vector resultante quedó aquí. Este fue nuestro vector resultante R. Entonces, este vector resultante aquí va a quedar con un ángulo teta. Ese ángulo teta es el ángulo que este vector forma con el eje horizontal X. No importa si es el X positivo o el X negativo. Sin embargo, si nos dicen cuál es la dirección de este vector, entonces la dirección del vector va a ser el ángulo medido desde el eje X positivo hacia el vector en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en el cuadrante número 1, podríamos decir que el vector teta es igual, el ángulo teta es igual al ángulo alfa. Entonces, teta igual a el ángulo alfa en el cuadrante número 1. Supongamos ahora que tenemos el vector resultante en el cuadrante número 2. ¿Sí? En el cuadrante número 2, este vector resultante tiene su ángulo teta aquí. O sea, es el ángulo que el vector forma con el eje horizontal X. Sin embargo, este vector tiene un ángulo de dirección. Voy a borrar este de aquí. Un ángulo de dirección formado a partir del eje horizontal positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este ahora es el ángulo alfa para un vector que se encuentra en el cuadrante número 2. Por lo tanto, podríamos definir que el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos el ángulo teta, ya que el ángulo teta es el que el vector forma con el eje horizontal. Entonces, alfa para el cuadrante número 2 sería toda esta parte y lo calculamos con 180 grados menos el ángulo teta. Ahora bien, si ese vector resultante lo tenemos en el cuadrante número 3, el ángulo teta será el que el vector forma con el eje horizontal X. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa sigue siendo la dirección del vector, por lo tanto, se va a medir desde el eje horizontal positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el ángulo ese de dirección en el cuadrante número 3? Pues a 180 grados le voy a sumar el ángulo teta. Por lo tanto, alfa sería igual a 180 más el ángulo teta para el cuadrante número 3. Si el vector se encuentra en el cuadrante número 4, para este cuadrante, el ángulo teta se encuentra aquí, el que forma el vector con el eje horizontal. Ahora está aquí. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la dirección del vector con el ángulo alfa? Pues bueno, va a ser medido desde este mismo eje, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, para el cuarto cuadrante, alfa, que es el ángulo de dirección, va a ser igual a 360 grados menos el ángulo teta. Y bueno, esta es la relación de ángulos de ángulo teta, que es el que se forma el vector con el eje X, y el ángulo alfa, que es la dirección del vector, que es medida a partir del eje horizontal positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Y bueno, espero que esta información les sirva para lo siguiente, que es la aplicación directamente a la suma de vectores.